Buenas tardes, queridos amigos, estimados hermanos. Queremos saludarles nuevamente ya en la hora de la tarde del Santo Día de Reposo, el sábado. Y bueno, vamos a continuar con nuestro seminario del santuario. Vamos a continuar con lo programado para el día de hoy. Voy a invitarles para que inclinemos el rostro. Vamos a orar. Bendito y eterno Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Señor, nos acercamos a ti a través de este medio poderoso que es la oración. Te rogamos que nos tomes en tus manos, que nos dirijas con el poder de tu Espíritu Santo, que permita, Señor, darnos sabiduría, inteligencia, comprensión de lo que vamos a estudiar para que tú puedas manifestarte en nuestras vidas. Te lo rogamos, te lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien. El sábado pasado hablamos acerca de algunos términos hebreos y griegos para referirnos al santuario, porque pues necesitamos tener por lo menos un panorama general claro de lo que el santuario significa. Recordemos que el santuario es la base de toda nuestra creencia bíblica. No son diseños o inventos o creaciones de la Iglesia Adventista, sino es lo que el Señor ha dejado establecido en su palabra. Así que analizamos algunas palabras importantes que emplea la Biblia para referirse al santuario. Del hebreo estudiamos la palabra mikdash, que significa santuario, es el lugar sagrado. Santuario, kodesh, lo que es santo, lugar santo, cosa santa. Ambas palabras provienen del verbo kadash, es decir, poner aparte, apartar lo común. Hemos sido apartados, el santuario ha sido apartado para un uso sagrado, y todo lo que hay en el santuario, todo lo que había en el santuario terrenal es santo. De igual manera, todo lo que nosotros tenemos en nuestro templo es santo. La segunda palabra que analizamos fue Mishkan, tabernáculo. Tiene la connotación de residencia, es decir, de vivir, residir ahí en ese lugar. Acuérdense que el Señor quiso tabernacular con su pueblo, estar con ellos, entre ellos, ser sus vecinos. Es una expresión hebrea que comparte la raíz con la palabra hebrea Shekinah o Shakan, que es la presencia manifiesta del Eterno en este mundo. Y eso ya lo mencionamos mucho cuando estudiamos, cuando llegamos al lugar santísimo del santuario terrenal, y es bastante conocido para nosotros esta palabra de Shekinah. De aquí en este aspecto, bueno, en el aspecto anterior, Mishdak, recuerden que lo común se aparta para un uso sagrado, es decir, lo terrenal se eleva al nivel espiritual. Y en esta palabra que es Mishkan, tabernáculo, lo celestial viene y baja al nivel terrenal. Acuérdense que el verbo, bueno, más adelante voy a mencionar algo que tiene relación, aquí todavía no lo voy a mencionar, pero por supuesto es un repaso, ya lo estudiamos. Y entonces el verbo Mishkan, dijimos que es tabernáculo, y el verbo se hizo carne, dice ya en el griego, en el griego, en San Juan 1:14, es decir, se usa la palabra Shakan, porque el Señor habitó con nosotros, se hizo Emmanuel, Dios con nosotros. Muy bien. La tercera palabra hebrea que utilizamos fue Ogel, que significa tienda, y ese era el tabernáculo del desierto, y esto a nosotros nos lleva a pensar en lo que es pasajero, en lo que no permanece, en lo que es temporal. Estos tres vocablos que estudiamos el sábado pasado se relacionan directamente o están conectados directamente con el santuario que levantó Moisés. Ahora, Jekal significa templo y se refiere a los templos construidos por Salomón y Zorobabel. Muy bien, vamos ahora al griego. Este es un repaso nada más de lo que vimos la semana pasada, el sábado pasado. La primera palabra que analizamos del griego es kene, que significa tabernáculo.
residencia, acuérdense, ya en hebreo, tabernacular, estar entre nosotros. Revela la relación, también tiene una relación con la palabra Mishkan, tabernáculo, Eskené, Emanuel, Dios con nosotros, estar entre nosotros, tabernacular entre nosotros. Es una relación bastante grande, íntima, paralela que existe entre esas palabras hebrea y griega. La segunda palabra del griego que estudiamos fue naos, que significa templo. Se usa mucho en Apocalipsis. Este término lo utilizó Jesús para referirse metafóricamente a su cuerpo, y también el apóstol Pablo lo utiliza para referirse metafóricamente a nuestro cuerpo. Y la tercera palabra que estuvimos estudiando la semana pasada del griego fue hieron, que significa templo, santuario, y se utiliza esta palabra para referirse al templo de Herodes. Y en la carta a los hebreos hay varios términos que se utilizan para referirse al santuario terrenal y celestial. Por ejemplo, ta-agion, santuario celestial, se refiere al santuario celestial por completo. Ta-agion se refiere al santuario terrenal por completo. Agia se usa para lugar santo. Agion se refiere al lugar santísimo terrenal. Y ta-agia se usa para ambos departamentos, es decir, el santuario celestial como un todo. Entonces, esto es lo que analizamos la semana pasada, y vamos de inmediato a entrar a lo que vamos a analizar el día de hoy. ¿De cuántos santuarios o templos habla la Biblia? ¿Y qué podemos aprender de cada uno de ellos? Bueno, vamos a ir analizando cada uno de ellos. Y dijo Jehová: yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia. Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre, y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días, refiriéndose aquí al templo que que Salomón construyó como casa de Dios. La Biblia por lo menos habla por lo menos de 7 u 8 santuarios o templos como morada de Dios. El primero de ellos es el de Moisés. Después encontramos el santuario de Salomón. Cuando este fue destruido, se construyó el de Zorobabel, y con el transcurso del tiempo, ese se deterioró y fue reconstruido por Herodes en el tiempo de Jesús, y ya utilizamos las diferentes palabras hebreas y griegas que hay para referirse a estos templos. El apóstol Pablo se refiere a nuestro cuerpo como templo del Espíritu Santo. Jesús también habló de su cuerpo como templo de Dios. Y finalmente encontramos el santuario celestial. De acuerdo a Apocalipsis 11:19, un pasaje bastante conocido y muy claro que nos habla acerca del santuario, de la presencia del santuario celestial. Entonces, veamos las lecciones que podemos aprender de cada uno de estos templos. El santuario de Moisés, de acuerdo a Éxodo 25, capítulo 25 al 40, todos esos capítulos. El santuario levantado por Moisés en el desierto, según el modelo que el Señor le había mostrado en el monte Sinaí, por el mismo Dios, por mismo nuestro Dios, no era un simple proyecto de arquitectura, era bastante específico, bastante casuista, detallista, era un poderoso instrumento didáctico del cual Dios se proponía enseñar al pueblo las grandes lecciones de la salvación. Ese era el propósito que tenía el santuario. Todo está centrado, por supuesto, en el asunto de la salvación. Por eso es tan importante que nosotros vayamos entendiendo el asunto del santuario. Y una de las muchas lecciones que podemos aprender de este santuario del desierto es lo concerniente a la generosidad del pueblo para construir la morada del Señor. Note bien, las ofrendas voluntarias fueron tan abundantes que los artífices interrumpieron su trabajo para decirle a Moisés:
el pueblo trae más de lo que necesitamos para la obra que Jehová ha mandado que se haga, porque el santuario terrenal, el santuario que Moisés construye, o que el Señor le pide a través de Moisés que se construya, era una obra de arte, era una total obra de arte. Todo era artesanía, y el pueblo se desmandó, llevó tantos recursos, entonces ningún hombre ni mujer, les tuvo que decir Moisés, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se les impidió al pueblo ofrecer más, pues tenían materiales abundantes para hacer toda la obra y todavía sobraba. Ahora, comentando sobre el buen espíritu del pueblo, noten la siguiente, del pueblo de Dios, esta dadivosidad tremenda, noten la siguiente declaración: su devoción, su celo y liberalidad son un ejemplo digno de imitarse. Todos los que aman el culto de Dios y aprecian la bendición de su santa presencia mostrarán el mismo espíritu de sacrificio en la preparación para una casa donde Él pueda reunirse con ellos. Desearán traer al Señor una ofrenda de lo mejor que posean. Muy bien, hemos visto ese santuario del desierto. Ahora vamos a ver el templo de Salomón. Por más de 400 años la presencia de Dios se manifestó en el santuario de Moisés, el que acabamos de hablar, hasta que fue sustituido por el templo de Salomón, el hijo del rey David. No escatimó ningún recurso, ningún esfuerzo, y puso todo su empeño para enseñarnos que el lugar donde se adora a Dios debe ser siempre lo mejor. Ahora, el rey Salomón contrató a 30,000 hombres que debían turnarse para conseguir materiales de los bosques del Líbano. Imagínense, 30,000 hombres. También empleó 70,000 cargadores y 8,000 cortadores. ¿Llevan la cuenta? Supervisaban el trabajo 3,300 oficiales. Eso es de acuerdo al segundo libro de Crónicas, capítulos 2 y versos 1 y 2. Durante 7 años continuó este trabajo colosal, o este colosal trabajo, hasta que se construyó un templo que era una de las maravillas del mundo. Sí, en los días de Salomón era apropiado esa enorme inversión de energía y riqueza para erigir un templo nacional para la adoración de Dios. Perdón. Ahora note la pregunta: ¿no debiéramos nosotros proveer lo mejor que esté de nuestra parte para los edificios de las iglesias donde adoramos hoy al Dios de la gloria? Eso solamente lo dejamos para reflexión. En la actualidad, muchos actúan como si el creador del cielo y de la tierra, que hizo todo lo que es bello y hermoso en nuestro mundo, se agradara en ver levantada para él una casa sin orden ni belleza. Ahí nomás, alá y se va. Algunos edifican para sí mismos casas grandes y cómodas a su gusto, pero no quieren gastar demasiado en una casa que debe ser dedicada a Dios. Muy bien, vamos al tercer templo, el templo de Zorobabel, de acuerdo a Esdras capítulo 2 hasta el capítulo 5. El majestuoso templo de Salomón fue destruido por los ejércitos de Babilonia en el año 586 antes de Cristo, antes de la era cristiana. Los que retornaron, del cautiverio bajo el liderazgo de Zorobabel, empezaron a poner los cimientos del segundo templo, que fue mucho más modesto, pero bastante. Algunos, los ancianos que conocieron el templo de Salomón, lloraban de tristeza. Empezaron a poner los cimientos del segundo templo, mucho más modesto que el anterior. Ese templo se completó en el año 516-515 antes de la era cristiana, durante el reinado de Darío I, el persa, contra toda la fiera oposición de los samaritanos. Recuerdan que se estaban oponiendo terriblemente. Sin embargo, el Señor permitió que se llevara a cabo y se concluyera esa obra. Dios, hablando por medio del profeta Ageo, señaló que la gloria de ese templo sería mayor. Fíjense bien, aunque era mucho más modesto, señaló que la gloria de ese templo sería
mayor que la del templo anterior, la de Salomón, templo majestuoso, tremendo templo, porque la grandeza de este templo no depende de la estructura, sino de que en él habite el Dios de la gloria. Y haré temblar a todas las naciones y vendrá el deseado de todas las naciones y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. La gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos, y daré paz en este lugar, dice Jehová de los ejércitos. Ahora noten ustedes la siguiente declaración: ¿cómo es que este templo más modesto vino a tener mayor gloria? Claro que sí, claro que sí. Al segundo templo no le fue conferido el honor de ser cubierto con la nube de la gloria de Jehová, pero sí fue honrado con la presencia de uno en quien habitaba corporalmente la plenitud de la deidad, de uno que era Dios mismo manifestado en carne, cuando el Nazareno enseñó y realizó curaciones en los atrios sagrados. Se cumplió la profecía gloriosa. Él era el deseado de todas las naciones que entraba en el templo. Por la presencia, note bien, de Cristo, y solo por ella, la gloria del segundo templo superó la del primero, la del segundo, la del todos. Ahora, el templo de Herodes. El templo de Zorobabel sirvió al culto divino por más de 500 años, hasta que se deterioró y fue necesario una remodelación aproximadamente en el año 20 o 19 antes de la era cristiana. Herodes el Grande emprendió una gran renovación y expansión del templo. Por eso en la lección de escuela sabática vimos ahí muy de paso, que cuando Jesús dijo que podía derribar ese templo y levantarlo al tercer día, no se estaba refiriendo, por supuesto, ese era el templo que Herodes había levantado y era celoso de ese templo, y estaba orgulloso de ese templo, y por eso utilizaron esas palabras, mal utilizaron esas palabras de Jesús para poner en contra a este gobernante, en contra de Jesús. Entonces, este fue prácticamente derribado y se construyó uno nuevo en su lugar. Este nuevo templo es señalado algunas veces como el templo de Herodes. El templo de Zorobabel fue destruido, fue derribado porque ya estaba viejito, y se construye el templo de Herodes, pero generalmente se le ha llamado segundo templo, aunque es conocido como el templo de Herodes porque Herodes invirtió ahí. Este fue el templo que visitó el joven Jesús, o sea, nuestro Señor Jesucristo de pequeño, cuando solo tenía 12 años, y que posteriormente, cuando inició su ministerio, entró en él para purificarlo, puesto que se había convertido en una cueva de ladrones. Ustedes recordarán ese episodio, esa experiencia. Este templo nos enseña que la reverencia, note bien, es un factor importante cuando adoramos a Dios en su santuario. Y qué triste, qué pena, qué vergüenza, qué descaro, qué grosería, qué falta de respeto, porque hemos visto algunos dirigentes que están hablando y hablando, tratando sus planes ahí en la banca de enfrente, de adelante, en la del medio, en la de atrás, donde sea, y se escucha todo, y les llama a uno la atención, y les pide uno reverencia, y no lo hacen, y se enojan todavía. Qué terrible, qué terrible. Piensan que están ofendiendo a uno, piensan que se están burlando de uno, pero esa es una burla terrible en contra de Dios. Y esto lo digo enfáticamente porque así es. Cuando no se tiene conciencia, o aunque se tenga conciencia delante de quién se está, pero tenemos que ser enfáticos al respecto, porque no estamos ante cualquier ser, estamos delante de la presencia de Dios. La casa de Dios es profanada, noten la siguiente declaración, con frecuencia, y el sábado es violado por los hijos de los observadores del sábado. Con tantas cosas, incluyendo esas juntas que muchas veces no llevan a nada, y que muchas veces se tratan planes
que no tienen ninguna bendición para la iglesia. En algunos casos aún se les permite correr por la casa, jugar, conversar y manifestar su mal genio en las mismas reuniones donde los santos debieran rendir culto a Dios en la belleza de la santidad. Y el lugar que debería ser santo y donde debería reinar una quietud santa y donde debiera haber un orden perfecto, limpieza y humildad, se convierte en una perfecta Babilonia, confusión. Esto es suficiente para provocar el desagrado de Dios y ahuyentar su presencia de nuestras asambleas. Qué terrible. Dios no está ahí. Dios no se manifiesta. El único espíritu que reina es el espíritu de Satanás. Vamos a ver el quinto templo, nuestro cuerpo como templo de Dios, de acuerdo a 1 Corintios capítulo 3, versos 16, 17, 6, 19. Y qué triste, hermanos. Qué triste, amigos, qué lamentable que no estemos conscientes de ello, que sabemos que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que aunque seamos dirigentes, aunque seamos miembros activos, aunque seamos lo que seamos dentro de la iglesia, pero nos llevamos la coca, nos desvelamos, comemos lo que queremos, chatarra, todo, alimentos refinados, embutidos, harinas refinadas, carbohidratos simples, todo, y aunque sabemos que está mal, de cualquier manera lo hacemos. Y algunos dicen, de algo me tengo que morir, pero no saben que están pecando en contra del cuerpo, están desafiando a Dios, están desafiando al Espíritu Santo. Aquí el apóstol Pablo nos recuerda que tenemos un elevado destino y propósito. Fuimos creados para ser morada de Dios, escúchelo bien, y templo del Espíritu Santo. El Señor no puede morar allí en su cuerpo, en mi cuerpo, si no estoy cuidándolo. La Biblia nos enseña que tanto en el santuario levantado por Moisés como en el templo construido por Salomón se mantuvieron las tres divisiones básicas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. De la misma manera, escuche bien, en nuestro cuerpo se mantienen las tres partes esenciales del ser: la parte física, las facultades mentales y el aspecto espiritual. Por eso tenemos que ser cuidadosos. Así que el santuario fue dedicado íntegramente a Dios. De la misma manera, el Señor desea que podamos consagrar a Él todo nuestro ser para que sea la morada del Espíritu Santo. Y yo siempre he dicho, queridos amigos y hermanos, siempre he dicho, hay una gran diferencia entre un cristiano y otro, entre alguien que se dice ser cristiano y otro, y la gran diferencia es cuando el Espíritu Santo está dirigiendo su vida porque mora en usted. Y cuando no, se ve clarito. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Aquí donde dice alma, dice vida, es decir, vida. Menciono esto porque hay algunos hermanitos evangélicos que piensan que nosotros tenemos un alma. No, nosotros no tenemos un alma, somos un alma. Ya en la mañana explicábamos que la unión, de acuerdo a Génesis 2:7, la unión del polvo y del soplo de vida, esos dos elementos cuando se unen, entonces da como resultado un alma viviente, un ser viviente. Y cuando se separan, entonces dice la Biblia que el polvo, el barro, se va al polvo, se vuelve polvo otra vez. Y el aliento de vida regresa a Dios, que es el único que tiene vida eterna, vida para dar. Y entonces, ¿dónde está el alma? Pues el alma ya no existe, porque cuando se separan esos dos elementos, el alma ya no existe, deja de ser, porque no somos alma, somos un alma viviente cuando se unen esos dos elementos, y cuando se separan ya no existe nada, dejamos de ser. Entonces dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo y todo vuestro ser, note bien, a espíritu, alma y cuerpo, es decir, el aspecto pensante sea guardado irreprensible para la vida, para la venida, de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, vamos a ver el sexto templo. Cristo fue el templo por excelencia. San Juan capítulo 2, versos 19 al 21. Respondió Jesús y le dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré.
Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. En este pasaje, note bien, Jesús habla de su cuerpo como verdadero templo de Dios, que sería destruido por los judíos cuando le diesen muerte. No obstante, también se refiere a la gloriosa resurrección. El comentario bíblico adventista explica que la analogía o la comparación entre el templo literal y el cuerpo de Cristo no es tan lejana como podría parecer al principio. El santuario y después el templo tuvieron el propósito de ser la morada terrenal de Dios. Allí, por encima del propiciatorio, aparecía el símbolo glorioso de la sagrada presencia permanente de Dios, la santa Shekinah, de lo que ya hemos hablado. Pero como ya lo hizo resaltar Juan, esa misma gloria divina moró en el tabernáculo de carne humana, en la presencia de nuestro Señor. Claro que sí, no tenemos mucho tiempo para ahondar en ello. Muy bien, vamos a ver, me parece, el penúltimo templo. El santuario celestial. Sí, es el último, el santuario celestial. Esto está basado en Hebreos capítulo 8, versos 1 y 2, y Apocalipsis capítulo 11, verso 19 y 15, capítulo 15, verso 5. Ahora, finalmente, el autor de la carta de Hebreos nos muestra el verdadero santuario que levanta el Señor y no el hombre. Note bien, a este templo ascendió Cristo después de su resurrección para aplicar los méritos de su expiación a nuestro favor y posteriormente realizar el juicio investigador en beneficio de los santos del Altísimo. Pero déjenme retomar un poquito aquí. Yo he dicho, debemos de estar conscientes de lo que tuvo que hacer Jesús para llegar al santuario celestial, porque algunos lo dan por sentado, tácitamente dice: el Señor está en el santuario celestial, pero debemos entender qué fue lo que hizo Jesús. Fíjense bien, aquí en la tierra, el sacerdote, los sacerdotes y el sumo sacerdote tenían que tener medios propicios para poder entrar al lugar santo y al lugar santísimo. Y esos medios se los daba el incienso, los panes o la sangre. Cualquiera de esos elementos, con cualquiera de esos elementos, que si ellos cuando los tenían, ellos estaban aptos, se hacían aptos para poder entrar al lugar santo o al lugar santísimo y poder comenzar a oficiar. Pero si no tenían ninguno de esos elementos, ellos no podían entrar. Sencillamente no podían entrar ni al lugar santo y mucho menos al lugar santísimo, porque ahí morían. Entonces, esos eran los medios que los hacían aptos para poder entrar y llegar a oficiar al santuario, en el lugar santo, en el lugar santísimo. ¿Y cuáles eran los medios que Jesús tenía? Porque Jesús debía tener medios también, igual que los sacerdotes. Entonces, escúchenme bien, esto ya lo estudiamos. El Señor Jesús vivió una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios, porque la ley exigía, para no destruirnos, que nosotros, para podernos aceptar, para podernos presentar justificados ante la ley, tener una vida sin pecado, un carácter sin pecados, una naturaleza sin pecado, y entonces poder presentarnos ante la ley sin ningún problema. Pero eso no era posible para nosotros, pero Jesús lo hizo, porque Jesús tuvo una vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos de Dios. Y cuando Él vive esa vida perfecta, Él se puede parar frente a la ley y la ley no lo puede condenar. Entonces, fíjense bien, ese fue el primer medio que el Señor tuvo para poder entrar al lugar santo y posteriormente, actualmente, al lugar santísimo. ¿Cuál fue el otro medio? Bueno, el otro medio fue el derramamiento de su sangre en la cruz del Calvario. Y repito, y escuchen bien, cuando el Señor Jesús derrama la sangre en la cruz del Calvario, hasta ahí no hay perdón de pecados. Tiene Él que oficiar con esa sangre en el lugar, en el santuario celestial.
Por eso esos dos medios, su vida de obediencia perfecta y perpetua, es decir, su justicia perfecta, entonces, y su muerte perfecta, el derramamiento de su sangre, son los medios que le permiten al Señor poder entrar al santuario celestial y poder oficiar por cada uno de nosotros. Con su vida de obediencia perfecta y perpetua a los 10 mandamientos, Él nos da su justicia imputada. Y con su sangre nos perdona nuestros pecados. Entonces, ahí están los méritos de Cristo Jesús. Finalmente, el autor de la carta a los hebreos nos muestra el verdadero santuario que levantó el Señor y no el hombre. A ese templo ascendió Cristo después de su resurrección para aplicar los méritos de su expiación en favor de nuestro favor y posteriormente realizar el juicio investigador en beneficio de los santos del Altísimo. Hasta ahí vamos bien. Así como en el servicio típico que se realizaba aquí en la tierra, los pecados eran borrados el día de la expiación y en el santuario, y era el santuario purificado. Cada año se tenía que purificar el santuario, no porque los pecados que diariamente se confesaban no fueran perdonados, eran perdonados, pero esos pecados simbólicamente se transferían al santuario y ahí quedaban durante todo el año. Así que cada año se tenía que purificar el santuario. Entonces, de la misma manera, el Señor borrará los pecados, fíjense bien, pero esos pecados que eran, cuando, aunque era purificado el santuario, esos pecados ahí, durante el año, que quedaban, decía perdonado, pero cuando eran purificados ya esos pecados entonces eran borrados totalmente. Y en el juicio antitípico, de la misma manera, el Señor borrará los pecados registrados en el cielo y el santuario celestial será purificado. Y es en lo que estamos ahora. En este contexto, la gran lección con la cual somos confrontados es la relación existente entre la purificación del templo celestial y la santificación de cada uno de nosotros como morada de Dios y el templo del Espíritu Santo. Nosotros, cuando somos bautizados, entramos en un proceso de doble vía. Ese es el proceso de la justificación y de la santificación. El Señor nos justifica con su justicia imputada y también nos santifica a través del Espíritu Santo, que nos da la justicia impartida, y esa santificación nos va regenerando cada día nuestro carácter y vamos siendo menos pecadores, vamos venciendo cada vez más al pecado. En consonancia con este pensamiento, noten la siguiente declaración: Cristo está purificando el templo celestial de los pecados cometidos por el pueblo, y en la tierra nosotros debemos trabajar en armonía con él y purificar el templo del alma de toda contaminación moral. Muy bien, queridos amigos y hermanos, estos son los diferentes templos a los que se refiere la Biblia, y entonces el próximo sábado vamos a continuar estudiando cuáles eran los propósitos del santuario terrenal. Entonces vamos a ir poco a poco avanzando. Muy bien, yo espero que haya quedado todo claro y bueno, agradecemos a cada uno de ustedes y al Señor por la oportunidad que nos dio nuevamente de poder presentar su mensaje tan importante, lo que significa el santuario. La semana pasada hacíamos una declaración que si nosotros comprendiéramos plenamente lo que significa la enseñanza del santuario, entonces tendríamos otra cosmovisión, tendríamos otro concepto, y entonces nosotros estaríamos preocupados y ocupados en nuestra salvación. Pero tristemente no lo tenemos claro todavía, y por eso llevamos casi un año estudiando esto, o tal vez más, pero es importante que nosotros podamos entender y comprender. Muy bien, vamos a orar, vamos a agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de poder
seguir continuando, poder continuar con este seminario del santuario. Vamos al Señor. Querido y amante Padre que moras en el cielo, santificado sea tu nombre. Agradecemos profundamente, Señor, nuevamente, porque tú eres un Dios de amor, de misericordia, que a pesar de que nosotros somos pecadores, tú, Señor, siempre abres, estás dispuesto a abrir los brazos, así como en la parábola del hijo pródigo, para recibir a cada uno de nosotros. Hemos, Señor, estado estudiando este seminario del santuario. Ayúdanos, Señor, síguenos ayudando a seguir comprendiendo, querido Padre, la esencia de este mensaje, de esta enseñanza, de esta doctrina que tú nos has dejado en tu palabra, Señor. Te rogamos que nos dirijas cada vez con el poder de tu Espíritu Santo. Y a medida, Señor, que la luz va llegando a nuestro ser, podamos vivir de acuerdo a ella y podamos, Señor, ser sensibles al toque del poder de tu Espíritu Santo. Bendice tu iglesia, Señor. Bendice a nuestros hermanos de otros credos religiosos para que también puedan recibir este mensaje. Te lo pedimos, te lo agradecemos todo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, queridos amigos y hermanos, ayúdenos a compartir este mensaje porque este mensaje tiene que ser conocido por todo el mundo. Que Dios les bendiga y que sigamos disfrutando del sábado y primeramente Dios, nos estaremos viendo el próximo sábado. Que el Señor les bendiga grandemente.